Buen día, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Voces de Libertad. En esta ocasión nos acompaña el licenciado en Psicología Carlos Castro Ochoa. Bienvenido. Gracias. El licenciado es licenciado en Psicología del Centro Universitario Promedac. Tiene un máster en Psicología Clínica de la Asociación Española de Psicología Sanitaria y se desempeña en capacitación a servidores públicos en diferentes temáticas como el género, violencia, nuevas masculinidades y el violentómetro, entre otras. Estamos muy entusiasmados de que nos pueda acompañar y que nos ayude a comprender cómo que vivimos dentro del patriarcado, ¿verdad? Esto es como una pregunta un poco de, nos estamos dando cuenta apenas, ¿verdad? Que estamos dentro de ese sistema. Y pues la palabra patriarcado tiene un impacto en cualquier lugar que se menciona y causa muchas veces como este enojo, confusión, porque pienso que las personas no saben realmente de qué se trata, ¿verdad? A veces yo le hablo del tema a las personas y me dicen, no, pero es que mi papá es muy buena persona, o yo no entiendo por qué no aprecias lo que tu papá hace por ti, o yo no sé por qué te quejas de que el trabajo que hacen los hombres. Y sí trato de explicarlo, pero la verdad es que a veces es algo un poco más profundo, ¿verdad? Que el patriarcado, pues, no nos estamos enfrentando a individuos, ni siquiera a hombres, a veces como tal, ¿verdad? Y no sé qué nos pueda decir acerca de esto. Pues en este sentido, pues importante entender que pues es como una forma de, vamos a establecer como condiciones, porque obviamente es como un estilo o una forma en la que nos hemos ido organizando como sociedad. El patriarcado es, digamos, un estilo donde se le da una dominancia al patriarca, y es quien establece las normas, las reglas, las creencias, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que cada una de las personas dentro de una sociedad debe de seguir. Entonces, obviamente en ese orden se han creado a veces condiciones de desigualdad en cuestión de género, que yo creo que es uno de los temas más significativos que han surgido a partir de, donde pues obviamente quien puede establecer las reglas a veces puede como adquirir un poquito más de relevancia, o más relevancia, no un poquito más relevancia en la toma de decisiones, en cuestiones de poder pues político, que ha sido también otro tema que ha tratado de como mitigarse a través de la historia, generar condiciones de igualdad, y obviamente esa igualdad se está construyendo. Hoy tenemos el concepto de igualdad sustantiva, que es un concepto que se está desarrollando, pero que finalmente está en un proceso de crecimiento y gestación, porque aún no se consigue, justamente para lograr que este sistema de dominancia hacia uno de los géneros, en este caso el género masculino, pues se vaya como mitigando y se puedan construir equilibrios más saludables para ambas partes, que ese es otro tema importante, porque no es una cuestión de que los hombres solamente lo propicien. A lo mejor hubo una estructura que desarrolla la idea a través de una estructura de poder y permea en toda la sociedad esa estructura y esa ideología. Pero a final de cuentas todos hemos participado en consolidarlo o en restarle cierto poder a ese tema o a ese sistema de funcionamiento, porque pues a través de la historia justamente se ha ido pues trabajando en esa parte. Decías tú este tema de que pues nuevo, pues se tienen años trabajando en el tema de las luchas de las mujeres por buscar esa equidad, para que se traten de construir justamente esos equilibrios, pero pues sí entender que no es una cuestión de hombres, es una cuestión de una forma de organización donde obviamente hubo un dominio, un predominio hacia uno de los géneros por cuestiones de poder, de política, incluso de religión, ¿no? Porque pues la religión, por ejemplo, predominante en México, tiene un sistema patriarcal dominante, entonces en diferentes estructuras, pero ha ido cambiando, que pues ahorita seguiremos platicando. Entonces, bueno, vemos que el patriarcado pues no son los papás, ¿verdad? Así, no como tal, estamos frente a un sistema, se ha ido creando por años y beneficia a unos cuantos. Sabemos que cuando hay un beneficio, pues, en muchos temas, esos pocos no quieren perder el poder que se les da. Y a mí me gustaría que nos pudiera explicar un poco de cómo se manifiesta
el patriarcado en las relaciones personales, en el trabajo, ¿cómo lo podemos ver manifestado? ¿En qué actitudes, acciones? Pues primero tiene que ver con un tema de establecimiento de reglas y de orden. El patriarca establece en este tema que estamos valorando cuál es ese orden. Entonces decíamos o hablábamos justamente de un concepto que es el tema de roles. Entonces determina cuáles son los roles para las mujeres y cuáles son los roles para los hombres. En un momento determinado esos roles estaban muy marcados y muy definidos. El hombre en esos roles pues tenía ciertas características y ciertas funciones en específico, la función de proveeduría, la función de fuerza, la función de protección dentro del sistema familiar. La mujer asumía otros roles que eran más de cuidado, de protección de los hijos, de crianza, entonces se iban determinando esos roles. En un momento dado, el abuso de los roles pues provoca ese tema, como uno de los que hemos platicado, bueno, que mencionas que también hemos trabajado, que es el tema de violencias. Porque entonces a veces en esa construcción de roles pues no permitimos la libre decisión de las personas en función de aquello en lo que se quieran desempeñar, porque entonces queremos casar a las personas con una idea en específico, o sea, tú por ser mujer, por lo tanto, tienes que hacer ciertas cosas, tú por ser hombre tienes que hacer ciertas cosas. Y obviamente en esas funciones a las mujeres, pues muchos de los derechos estaban limitados, como pues, los derechos políticos, por ejemplo, hace más años pues los derechos humanos. Entonces justamente ahí es donde se creaba una desventaja en el tema de la relación familiar, para empezar desde esa parte, donde entonces yo tendría que decidir por ti porque tú no tendrías la capacidad de tomar decisiones por tu propia cuenta, porque se establecía como en la cuestión hasta biológica, que las mujeres, por ejemplo, no tenían la capacidad o la inteligencia suficiente de llegar a tomar decisiones, por eso el hombre es aquel que tenía que tomar las decisiones. Entonces, evidentemente, todo esto fue creando una falta de equidad entre los sexos, porque entonces el hombre determinaba y tomaba las decisiones, esto dentro del sistema familiar, y determinaba los roles como platicábamos. Entonces, en esas funciones, pues obviamente tenía el poder de determinar lo que era correcto y lo que no era correcto. Y la mujer le tocaba seguir esas indicaciones del hombre en función de lo correcto o lo incorrecto. Incluso la última palabra pues la tenía en muchos de los casos pues el patriarca, como lo estamos platicando. Entonces una mujer incluso que se quedaba viuda o que se quedaba sin hombre, pues a lo mejor perdía un valor dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque pues ya era una mujer sola. Entonces finalmente incluso a veces hasta un hijo tendría que sustituir, un hijo varón, la figura de ese patriarca, porque pues justamente se determinaba como en condiciones de formas de razonamiento o inteligencia. Y obviamente eso fue permeando a través de la historia, fue cambiando. Una vez que la mujer se incorpora a la vida laboral, pues también empieza a suscitarse la misma situación. Si dentro del sistema patriarcal como mujer tú tienes un valor menor, pues entonces los ingresos también de una mujer se empezaron a ver pues no afectados, simplemente se construyeron diferencias, donde por ser hombre tenías como, vamos a decirlo, una tarifa, por ser mujer tenías otra tarifa y solamente en cierto tipo de funciones. Entonces se fue creando una falta de equidad ya no solamente en un sistema ideológico, sino ya también en un sistema laboral. Y a veces ha pasado, todavía pasa en México, que por el mismo trabajo puede ser que algunas mujeres todavía no reciban el mismo salario que un hombre. Se han tratado de construir como nuevos acuerdos, ¿verdad? O sea, eso ha ido evolucionando a través del tiempo, pero pues finalmente se va creando una especie de desventaja. Todos estos modelos de equidad lo que buscan es obviamente buscar un equilibrio, y estamos yo creo que en esa búsqueda de equilibrio. Todavía a lo mejor no se construye y no se consigue, pero pues más sin embargo creo que se ha avanzado. Eso es como en lo que impacta. A nivel psicológico, desde lo que yo puedo platicarte, porque pues es mi formación, pues impacta, ¿no? O sea, porque entonces estableces como una especie de compromiso como hombre o asumir ciertas responsabilidades como hombre. Y si hablamos de salud mental, tanto a las mujeres como a los hombres, el tratar de como comprometerte con cumplir eso, pues sí creaba como ciertas inseguridades. En lo que es la hombría, por ejemplo, que para ser hombre o ser un hombre bien visto en la sociedad, pues debías de tener como ciertas características, ser fuerte, ser dominante, incluso a veces ser violento, no tener miedo, no tener tristeza, no ser vulnerable, porque lo vulnerable
es como la expresión de las emociones, de ciertas emociones, y pues obviamente eso también ha creado problemas de salud mental para el hombre. Para la mujer, pues evidentemente igualmente, ¿no? O sea, porque entonces en la toma de decisiones, en la expresión de su libertad, en poder como planificar su vida de forma libre, hubieron muchos temas que fueron complicados para las mujeres durante todo el proceso histórico que tenemos con este tema. Sí. Sí, la verdad es que sí, lo vemos impactado en muchas cosas, ¿verdad? A veces hasta en cosas como muy pequeñas, porque pienso que también lo podemos ver dentro de los salones de clase. Pienso que, bueno, ya todos en nuestro paso por la escuela, pues también nos tocó, ¿verdad? Ver esa diferencia que había en los géneros. Y no sé, ¿usted qué nos puede decir acerca de eso? O en el salón de clases, ¿cómo lo podemos ver reflejado? Pues te digo, o sea, creo que a nivel escolar, de la misma forma, fíjate, hace años a mí me tocó escuchar esta historia de mi abuela. Mi abuela, para poder tener acceso a educación primaria, tuvo que ser vestida de hombre, se tuvo que ir vestida de hombre, porque justamente el acceso a la educación a las niñas, te estoy hablando de los años 20, 30 en Durango, no había ese acceso para las niñas a la educación. Eso se ha ido fortaleciéndose a través del tiempo. Obviamente ya la educación es para niños y para niñas, pero pues evidentemente se ha ido acomodando a través del tiempo. Eso como nivel de acceso a la educación, ¿verdad? O sea, ha ido cambiando. Hoy incluso salen a veces más mujeres de las universidades, entonces pues creo que se va creando un poquito ese modelo de equidad. Ya dentro del tema de la convivencia de los jóvenes en el salón de clases y las formas en las que se manifiestan estos machismos, pues evidentemente tiene que ver con muchas descripciones que ellos tienen en su orden como jóvenes, de la carga que todavía existe hacia los hombres respecto a lo que es ser hombre. Sobre todo creo que yo lo he visto más manifestado en ese tipo de situaciones, porque incluso hombres que a lo mejor no tienen manifestaciones violentas pueden ser más susceptibles a vivir acoso dentro de un salón de clase. O sea, porque si es un hombre que a lo mejor no coincide con ciertas conductas que provienen de este sistema que estamos platicando, entonces pues son clasificados como femeninos, y todavía el tema de lo masculino y lo femenino está súper sumergido en el salón de clases. O sea, si tú como hombre tienes una conducta femenina, de ahí algo que es negativo, si te pones a pensar, porque todavía consideramos lo femenino como algo negativo. Sí, o sea, como si es algo que yo debería de evitar a toda costa. Entonces, lo femenino en ese tipo de expresiones todavía se le da un carácter de menor valor. Y evidentemente no tiene que ser así. Y eso creo que es lo que más se nota hoy en un salón de clase, ¿no? O sea, el hablar de lo masculino y lo femenino. Lo masculino le damos todavía un tema de más, incluso en una mujer, ¿eh? O sea, tiene características masculinas, entonces hasta puede ser que tenga más aceptación porque tiene características masculinas, como llamamos masculinas, ¿no? Y un hombre que puede tener características femeninas, de la misma forma vive ese proceso del que estamos platicando. Entonces ahora se habla de lo masculino y lo femenino. A lo mejor ya no solamente es de hombres o mujeres, pero se le siguen dando esos diferentes valores a una o a otra. Sí, la verdad, así como usted comenta, pues muchas veces las mujeres también somos las que perpetuamos incluso este sistema patriarcal, ¿verdad? Porque pienso yo, y lo hemos visto, que muchas mujeres también incluso dicen así de, no, pues es que es muy femenino, o tiene mucha energía femenina, y no, pues es que así yo no puedo, porque entonces, ¿dónde va a quedar mi energía femenina? Y entonces, pues, o sea, a veces también nosotros lo perpetuamos, como Rita Segato, de hecho, nos comenta que el feminismo, pues, no puede y no debe construir a los hombres como sus enemigos naturales, porque el enemigo, como habíamos comentado, es el orden patriarcal, que a veces está encarnado por mujeres, como lo estamos viendo en este momento. Y pienso que también, bueno, más allá de lo femenino y lo masculino, a veces también podemos ver en los salones de clases. Pienso que también va de nivel a nivel, a lo mejor en la educación, pero muchas veces sí las estudiantes se topan con esta situación todavía de muchos micromachismos, que realmente son también machismos, ¿verdad?, de parte de los profesores. Y yo pienso que eso es lo que hace que muchas mujeres pues también se sientan como que atacadas. Pienso que a lo mejor entre pares no se da tanto, pero cuando existe como esa jerarquía, como esos niveles de poder dentro del salón de clase,
sí nos toca ver situaciones a veces también incómodas, ¿verdad? Porque es mucha la facilidad en la que ellos como que ejercen su poder. Se nota las frases que ellos dicen que pueden ser como machistas y que también pueden ya irse a la parte del acoso y de usar frases y palabras que son discriminativas o que son sexistas también, ¿verdad? Entonces, de esta parte, de esta situación, pues como dice, ¿verdad? Es solamente un reflejo de lo que todavía queda del sistema patriarcal, ¿verdad? Ellos son, la mayoría de los maestros, pues personas mayores que pues todavía no se deconstruyen, ¿verdad? Por así decirlo. Y bueno, entonces estábamos viendo esta parte de que pues ya no somos mujeres contra hombres, sino pues que somos todas y todos contra el orden patriarcal, ¿verdad? Porque pues, como decíamos, reproducimos todos y perpetuamos estas situaciones en todos los espacios en los que nos desenvolvemos. Y bueno, es imposible hablar del patriarcado sin hablar del feminismo, ¿verdad? Que es otra palabra que causa mucha controversia, también por lo mismo del desconocimiento de sus orígenes y los propósitos esenciales. Como nos comentaba al principio, pues los movimientos que han surgido por proteger los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, todo eso también de ahí surgió, ¿verdad? El feminismo, que fue en la Revolución Francesa, y en esto pues igual confrontaban la exclusión de las mujeres en la política, pero pues no solo eso, sino que también pues desafiaban la invisibilización de su valía, sus aportes y capacidades. Sabemos que en toda la historia las mujeres, no solamente desde la Revolución Francesa, ¿verdad?, sino desde antes, hubo individualmente mujeres que trataron de hacer su parte para salirse de los roles que tenían muy establecidos. Obviamente fueron muy criticadas y de hecho si querían publicar, por decir, sus trabajos, pues lo tenían que hacer bajo un nombre de hombre o ponerle como anónimo, porque si no, no era posible publicar sus investigaciones o los libros que escribían o porque incluso hacían también notas para periódicos, pero pues nunca se les daba el crédito, ¿verdad? Y ya cuando se publicó el texto de los derechos, porque el primer texto de los derechos no fue de los derechos humanos, sino que fue derechos del hombre y del ciudadano, y entonces ahí yo pienso que ya a las mujeres les quedó bien claro, así como, pues no, nosotros no figuramos aquí, no estaban en la ley de ninguna forma. Si había castigos o beneficios o cualquier cosa, no se podía saber si aplicaba con las mujeres porque todo iba directamente a los hombres. Y entonces, bueno, pues comentamos esto, ¿verdad? Otra vez, no son los papás solamente como el sistema patriarcal, sino que es todo este sistema de poder que se va hasta las leyes, a lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Y muchas de las mujeres que lucharon para poder salir de esto, pues, o desafiarlo, llevó a las mujeres a la prisión, al manicomio y en esos tiempos incluso a la guillotina. Y pienso yo que muchas personas cuando ven el feminismo de antes, sí dicen, no, pues es que antes sí era necesario, pues las mataban a las pobres en la guillotina, ¿verdad? No las dejaban ni escribir, ni expresarse, ni nada, y ya dicen así como que no, pues es que ahorita el feminismo pues no es tan importante o ya no tiene relevancia. Pero pues vemos que realmente es uno de los primeros movimientos que hace frente al patriarcado, como de cara, ¿verdad? Así, específicamente tratando de combatir pues algunas de las cosas que nos oprimen, como dijimos, a todos, ¿verdad? A las mujeres y también a los hombres. Entonces, bueno, pues las luchas, intervenciones, marchas, conferencias, este podcast, todo trata de combatir esa parte. Y no sé usted cómo vea la parte de la lucha del feminismo, sus orígenes,
¿Cómo lo ve manifestado, la relevancia que tiene en estos tiempos? Yo creo que cada lucha y cada movimiento que busca como erradicar aquello que está en contra de la funcionalidad del ser humano es loable. Y en este caso ir en contra de un sistema que era una forma de organización en ese momento, como tú bien lo comentas, se establecía lo normal y lo anormal, viéndolo desde este tema de lo psicológico, lo psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Ahorita que ponías ese ejemplo, entonces una mujer que se atrevía a cuestionar esas reglas o esas normas, pues justamente era considerada como extraña, como rara, como loca, porque justamente había un orden que decíamos se establecía a través de este método patriarcal de lo correcto y lo incorrecto, las leyes de conducta, vamos a decirlo así, de las personas. Entonces, finalmente esa lucha pues requiere justamente ese valor de poder romper esos esquemas y desafortunadamente para que eso suceda, pues siempre las primeras que se atreven o los primeros que se atreven en cualquier situación a enfrentar un sistema ya establecido, pues les va a tocar la peor parte, ¿verdad? Entonces, en estos movimientos, pues que se dieron y que finalmente dieron buenos resultados o han ido dando buenos resultados, porque también hay que verlo, ¿no? O sea, no han sido luchas en vano, no han sido luchas que no han sido escuchadas, ha muerto mucha gente por esto y pues se ha logrado como este tema que hablábamos de derechos para mujeres, el derecho al voto. Hoy en México, por ejemplo, pues el sistema político se tuvo que sujetar a ese tipo de condiciones en las cuotas de género, en el hecho de que hoy muchos estados son gobernados por mujeres, el país en sí es gobernado por una mujer. Entonces va sucediendo, pero definitivamente siempre a la primera persona que le toca encabezar un movimiento es aquella que le va a tocar el costo más grande. ¿Por qué? Porque obviamente ir en contra de lo establecido siempre va a ser un reto. Entonces todas esas luchas, creo yo, a través de la historia, igualmente en México, porque en México siguen existiendo esas luchas, porque una cosa es lo que se puede plasmar en el papel, y otra cosa es lo que existe en la realidad, es como en este ejemplo que tú platicabas, ¿no? O sea, porque entonces yo desde mi posición cómoda en la que me encuentro, pues me prefiero vivir con mis ventajas aunque tú sufras o aunque a ti te toquen como cuestiones donde pues tengas una cuestión de vulnerabilidad. Entonces ir en contra de todo eso, luchar en contra de todo un sistema, siempre es importante, habla de una oposición a lo que esté incorrecto y pues definitivamente yo soy de esta idea, o sea, lo más fácil que pudiéramos es no hacer nada, pero finalmente frente a no hacer nada no se dan cambios y pues creo que todos esos momentos pues han creado lo que hoy, por ejemplo, en mi caso, o mi hija, mis hermanas, mi esposa, pueden tener, ¿no? O sea, porque si esos movimientos no hubieran existido, los derechos de que hoy gozan no pudieran existir o no pudieran darse como se dan. Pero creo que todavía es algo que no está concluido, porque eso es lo que también platicas, ¿no? No hemos llegado a un punto todavía de construcción de equidad sustantiva por completo en lo práctico. A lo mejor en las leyes ya puede estar establecido, y hay institutos que incluso promueven este tipo de cuestiones a nivel legislativo, a nivel de programas sociales que buscan esa construcción de equidad, porque incluso hoy los programas sociales también están dirigidos a la construcción de esa equidad sustantiva. Pero pues creo que todavía es un camino que se tiene que seguir recorriendo y que pues las luchas no tendrían por qué cesar. Obviamente también es importante entender el sentido de las luchas, porque puede, como en todo sistema o en todo cambio, pues también se puede caer a veces en los extremos, pero creo que en este punto estamos como tratando de encontrar esos equilibrios y buscar el beneficio para todos, no por cuestión de o razón de género, sino por razón o cuestión de que somos personas, ¿no? Sí, y la verdad es que sí, vemos muchas veces la oposición de tanto mujeres incluso y hombres diciendo que pues ya las mujeres tienen incluso más derechos que los hombres y que tienen más privilegios que los hombres y que ellos ya más bien ya están siendo discriminados, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se han tenido que poner en papel, pero pienso que no alcanzan a ver eso, o sea que ellos siempre habían estado ahí y ahora se le da como esa importancia a que las mujeres también ya están ahí. Por esos huecos legales a veces que había en las leyes, pues algunas mujeres se veían dañadas, ¿verdad? Entonces,
muchas veces también se dice, ¿verdad? Lo que no se nombra no existe. Y entonces ese largo camino que hemos recorrido y que ya se ha puesto en las leyes, pues sí nos ha beneficiado muchísimo. Sí tenemos muchos beneficios que antes pues no teníamos. Sí se ha logrado muchísimo, pero como usted dice, pues es una lucha que todavía no podemos terminar, porque todavía hay cosas que tenemos que trabajar. Y pienso yo que lo podemos ver mucho en el trabajo, en nuestra vida diaria, los llamados micromachismos, ¿verdad? Que como habíamos ya comentado antes, pues también son machismos, todo esto de darle como ese rol ya a las mujeres, por ser mujeres, de oye, no, pues tú limpias la mesa porque pues tú eres mujer y va a haber un convivio, bueno, pues que las mujeres sirvan porque pues son mujeres, o sea, todas estas situaciones que parecen muy pequeñas, ¿verdad? Pero siguen como perpetuando este orden patriarcal. Y en este caso, pues así como usted dice que usted, otros hombres, están como en pro del feminismo, de este movimiento que es en contra del patriarcado, pero Kelly Temple nos dice un mensaje que los hombres que quieren ser feministas no necesitan tener espacio en el feminismo, sino que necesitan tomar el espacio que tienen en la sociedad y hacerlo feminista. En esta frase y pensando como que a cada quien nos tocan diferentes cosas, ¿qué pueden hacer los hombres contra el patriarcado? Es que yo creo que todo el orden se construye desde tu casa. Te platicaba este tema, pongo el ejemplo. Mi casa, tengo un hijo y una hija. La educación no está centrada en esto, está centrada en justicia. Entonces, si toca hacer una tarea, no se divide por género, ¿verdad? Se divide pues por quien le toca hacerla, ¿verdad? O sea, no va basado en vamos a darle prioridad a, no, es de esa forma. Y te platico eso, yo crecí en un sistema así. O sea, yo tengo 2 hermanas y nunca se me dio una ventaja, afortunadamente, o sea, porque creo que eso me permite más fácil transicionar a este tipo de situaciones por el hecho de ser hombre, o sea, entonces creo que ya a lo mejor ahí le tocó más a mi papá el hacer esa tarea y a mi mamá de justamente construir esa situación de más equidad, al menos a nosotros como sus hijos, porque no estamos delimitando tareas por cuestión de género. Entonces mi ejemplo va a eso, ¿no? O sea, no tiene que ver, más bien tiene que ver desde lo que hacemos dentro de nuestra casa. Y cómo educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando van a sus escuelas y escuchan todo esto que estábamos platicando ahorita, ¿no? O sea, es que yo estoy viviendo esta situación, por ejemplo, en el caso de lo que anteriormente se establecía para un hijo, ¿no? O sea, tu hijo tienes que ser fuerte porque eres hombre y tú no puedes llorar porque los hombres no lloran, ¿no? Entonces, y fíjate, me tocó todavía en temas de mi carrera, que a las chicas, la carrera de psicología era principalmente estudiada por mujeres en ese momento. Entonces les decían que era la carrera del estudio mientras me caso. Porque justamente estamos hablando de este mismo orden, ¿verdad? O sea, su carrera no les iba a servir como para tener una autonomía o autosuficiencia, era para esperar a un esposo o un marido que se hiciera cargo de ellas. Entonces, pues obviamente esas cosas, pues siguen existiendo, por eso decíamos, y pues es educar a los hijos en ese tema y educarnos como sociedad en ese tema. Porque afortunadamente hoy, tú por ejemplo ponías este ejemplo de los maestros que pueden llegar a tener este tipo de situaciones, sí, pero hoy al menos son mal vistos. Anteriormente era una conducta normalizada. Hoy al menos estos maestros son señalados. A veces puede ser que todo esto concluya en un proceso administrativo o incluso hasta legal. Pero pues obviamente también es una lucha para erradicar esa situación porque pues no solamente a veces es como el tema de la masculinidad, sino pues también las personalidades, la arrogancia, la soberbia, el ego, que nos cierra a aprender sobre lo que se está sucediendo y que pues, nos hace vernos fuera del enfoque y del entorno de lo que hoy está actual, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede trabajar?
a nivel familiar, a nivel profesional, desde lo que cada quien haga, a nivel de convivencia de trabajo, erradicando este tipo de comportamientos, tanto hombres como mujeres, porque como tú lo has dicho, dentro de este tema del cómo se transmite la cultura patriarcal, a veces quien es más promotor de este tema son las mismas mujeres. Porque quien descalifica o critica o cuestiona más severamente a otra mujer, luego dicen que es una mujer. Entonces creo que el cambio debe de ser de todos como sociedad y la apuesta debe de ser de todos como sociedad, ¿no? O sea, entre mujeres, pero entre mujeres y hombres. Porque debe ser un tema de consensos entre ambas partes. Ese es mi punto respecto a este tema, ¿no? Y por decir, los hombres que quisieran como hacer esa transformación, porque como usted dice, viene usted de un sistema que realmente lo fue construyendo para que fuera más sencillo como procesar todo este cambio y toda la situación, ¿verdad?, de las nuevas masculinidades y todo esto. Pero personas que tienen mínimo interés, o sea, me refiero del lado positivo, así como pues ¿qué tanto es esto del feminismo o qué es esto del patriarcado? ¿Cómo podrían esos hombres como deconstruirse o cuáles serían como los primeros pasos realmente como para entenderlo y llevarlo realmente a la práctica? Es que tenemos también, yo creo que un malentendido respecto a algo los que nos podemos negar. Y te lo platico en algunos temas. Por ejemplo, en cuestiones de depresión y suicidio. El sistema patriarcal, como lo platicamos, impacta más en la salud mental a veces de los mismos hombres que de las mujeres. Porque la mujer al menos tiene como en este sistema patriarcal más permisos para ciertas cosas. O sea, tiene más restricciones, pero tiene más permisos. Otro efecto importante que vemos en por qué deconstruirnos es porque esto no solamente le afecta a las mujeres, también afecta a los hombres. ¿Por qué? Porque justamente de ahí vemos estos temas de lo que se vive en nuestro país. Si te pones a ver dentro de las cuestiones de reclutamiento del crimen organizado, pues es este modelo de hombre el que lleva al hombre a estar buscando sobresalir, destacar, ser esa persona fuerte, esa figura, y pues fíjate a lo que nos llegamos a someter para llegar a cumplir ese objetivo, porque tanto se le carga a un hombre como se le carga a una mujer. Entonces es tomar conciencia de que esto no solamente afecta a una parte, nos afecta como sociedad, porque luego esto lleva a las conductas violentas, y como vemos mujeres que desafortunadamente terminan en situaciones de muerte por una cuestión de violencia, en este culturizar estos temas, pues también vemos que el hombre se somete a más violencia por este mismo régimen patriarcal, de ser el hombre dominante, el hombre proveedor, ahora es el hombre que tiene la camionetota, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también impacta. Entonces, el beneficio del equilibrio, que es a lo que yo le apostaría, por eso este tema de la equidad sustantiva me parece relevante, porque es buscar equilibrios y priorizar la salud mental de todos en muchos aspectos también me parece un tema importante, porque justamente en esa construcción de equilibrios nos vamos a empezar a tratar con respeto y con valores, no tratando de establecer como modelos de yo soy superior a ti por ser hombre o yo te voy a violentar por ser hombre. Yo creo que eso es algo que es importante como empezar a trabajarlo desde el origen que puede representar esto que estamos platicando, ¿no? Muy bien. Y bueno, otra parte que pienso yo que es relevante es que muchos hombres ya cuando empiezan a deconstruirse, que empiezan a conocer el patriarcado, el feminismo, todos estos términos, todas estas situaciones y conceptos, muchas veces pues quieren incursionar realmente al movimiento, ¿verdad?, al feminismo. Y ahí hay como un choque, ¿verdad? Porque realmente la palabra desde sus orígenes incluso fue una palabra que fue como la tomaron las mujeres y le dieron otro propósito, porque feminista le decían a veces a hombres que estaban tan enfermos que tomaban como rasgos femeninos.
Y era como esto mismo que decía, como perpetuarlo, pues lo femenino es malo, ¿verdad? Y entonces pues siempre lo volvían a poner así. Fue hasta que varias escritoras como que retomaron el término, lo hicieron suyo y de ahí salió el movimiento. Entonces muchas feministas, y es así, se ponen en el lado de, bueno, este es un movimiento que surgió de las mujeres, está propulsado por las mujeres, nos ponemos a hacer movimientos, levantamiento de todo, ¿verdad? La organización, y muchos hombres a veces quieren como incursionar ahí a ese movimiento, que igual pienso yo que ninguna mujer está en contra de que un hombre se deconstruya, ¿verdad? Y que vea el feminismo como algo positivo, pero ¿cree usted que esta sería como una nueva era para que los hombres, de la misma forma que las mujeres encontraron como el lugar, la organización para levantar el movimiento, que sea ahora como tiempo de los hombres de hacer lo mismo, como de realmente encontrar como un espacio, una forma de crear un nuevo movimiento en el que se pues defiendan estas nuevas masculinidades? Yo soy de la idea de que la participación debería de ser de la misma forma que la propuesta. Estamos buscando equidad. Y dentro de la construcción de estas nuevas masculinidades, nosotros como entre hombres podemos hacer mucho también para con otros hombres hablar sobre estos temas. Y a veces puede ser, lo digo porque pues también impacta, o sea, que un amigo te lo platique, que un amigo te lo diga, no solamente a través de un podcast o algo estructurado, en lo corto, claro que ayuda muchísimo, o sea, hacerte ver que hay algunas de tus comportamientos o conductas que están cayendo en ese tipo de situaciones. Entonces, que participemos activamente en este tema, te digo, desde lo corto, desde con mis amigos, pues obviamente va creando un impacto porque va creciendo de lo menos a lo más. Entonces, el tema es verlo como lo platicabas al principio. No es un tema de lucha entre nosotros como hombres y mujeres, o sea, es un tema que justamente afecta a una parte de nosotros y desde esa perspectiva se debería de abordar. Entiendo que haya personas que quieran excluir a los hombres en la participación de los movimientos o en la participación de este tipo de situaciones que se ejecutan, pero yo creo que no entendemos entonces cómo realmente vamos a lograr de construir este tipo de modelos, porque todos tenemos que participar, no es una cuestión solo de mujeres, es una cuestión de la sociedad, que tenemos que aprender a construir modelos más equitativos. Pero si a mí me excluyes, entonces ahí es donde se empieza a ver como una lucha de poderes. Entonces tú me excluyes, entonces somos enemigos, entonces yo tengo que estar a favor de mi género y estoy en contra de ti. Entonces me parece una mala estrategia, si te soy sincero, que el que se excluya. Porque pues justamente entre más participación se tenga, más personas se sumen, pues yo creo que el impacto va a ser mayor. Sí, entiendo. Y bueno, pues es lo que usted dice, ¿verdad? Realmente tiene que partir de lo individual, de querer cambiar, porque realmente yo pienso que sí es difícil, la verdad, para los hombres el salirse de los roles y el pensar, porque también muchos que se proclaman como aliados, pues son muy atacados, ¿verdad? Desde esta parte como que casi como si fueran traicioneros de su propio género. Entonces sí es una situación que es complicada, pero pienso que igual, o sea, la lucha que se ha vivido desde hace años de las mujeres, pienso que ahora les va a tocar un poco también a los hombres que realmente sean valientes como para luchar por la equidad y la equidad sustantiva que usted dice, ¿verdad? Que es realmente una equidad que se viva y que se sienta desde todos los aspectos de la vida. Entonces, no sé si tenga usted algún consejo final que dar para las situaciones que estamos viviendo o cómo ve el panorama del patriarcado, del feminismo ya en este 2026. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en la construcción de modelos en todos los sentidos, en los sistemas educativos, sociales, para que exista realmente un acceso y una igualdad de oportunidades para todos, porque pues es parte de los derechos fundamentales que tenemos como seres humanos, tanto como hombres como mujeres,
que hay que seguir trabajando todos desde donde estemos en nuestra trinchera, los estudiantes, maestros, profesionistas, sociedad, todos, porque la participación de todos en este tipo de temas es importante, porque justamente eso construye los cambios. Y ojalá sigamos participando en esa construcción de cambios para que se erradiquen los efectos nocivos de todos estos sistemas que se han vivido durante años, que como decíamos, ha llevado a muchas mujeres a muchas cuestiones complejas, a ser asesinadas por este tipo de razones, por cuestiones de este tipo de ideología. Entonces creo que ese tipo de situaciones se tienen que seguir trabajando y que todos debemos de participar en eso desde donde estemos, desde cualquier postura en la que nos encontremos, seamos políticos, seamos quien seamos, y seguir abonando a que estas transformaciones se puedan seguir dando y se consoliden y sea algo que sea solamente como parte de algo que se vivió y que terminó por transformarse y que terminó generando una nueva forma de sociedad y una nueva forma de organización. Ok, muchas gracias y realmente pues continuando con el comentario, hacerles la invitación a quienes nos escuchan, ¿verdad?, a ser valientes, a hombres y a mujeres, ser valientes de salirnos de nuestros roles ya preestablecidos. Luchemos porque podamos estar mejor, porque haya una cultura de la paz, ¿verdad?, que es lo que se está promoviendo también mucho en todos los sentidos, dentro de las escuelas, dentro de todos los lugares donde nos desarrollamos, la educación por la paz, que va en contra de todo esto, ¿verdad?, el patriarcado, la violencia que se está viviendo por lo mismo. Entonces, no es sencillo salirnos de los roles que tenemos, pero espero y si puedan ser valientes y participar junto con nosotros. Entonces le doy muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast y por darnos tan valiosa información y un punto de vista que pienso yo que es muy refrescante y que va a ayudar a muchos de quienes nos están escuchando a comprender términos que tal vez todavía estaban un poco confusos o que la verdad no sabían siquiera de qué se trataban, ¿verdad? Entonces le doy muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero y nos vuelva a acompañar en otro episodio. Gracias por la invitación.